Humanos, animales, todos los seres vivos de la Tierra estamos aquí gracias al azar. El 99% de las especies de nuestro planeta desapareció en una serie de catástrofes. Desastres que cambiaron el curso de la evolución. Hace 650 millones de años, la Tierra se congeló, llevando a los seres vivos al borde de la extinción. Pero sin este desastre, la vida en nuestro planeta sería poco más que un caldo microscópico. Esta es la historia de la Tierra convertida en una bola de nieve. Catástrofe. La bola de nieve. Es casi imposible imaginar la inmensa escala temporal de la vida de nuestro planeta. Así que vamos a comprimir toda su historia en un solo día. A las 0 horas, hace 4.500 millones de años, nació el planeta. Minutos después, el protoplaneta Theia se estrelló contra la joven Tierra. Y dio origen a la Luna. A las 4 de la madrugada aparecieron las primeras formas de vida. A las 8, los continentes estaban rodeados por mares poco profundos llenos de bacterias. Las bacterias habitaron los océanos durante 3.000 millones de años, pero a las 8:27 de la noche, hace 650 millones de años, ocurrió una catástrofe. El planeta se congeló. Las temperaturas cayeron muy por debajo de los 0 grados. El hielo se extendió desde los polos hasta el Ecuador. El planeta entero quedó atrapado en una gélida camisa de fuerza. La Tierra se había convertido en una bola de nieve. La vida, que aún daba sus primeros pasos, parecía condenada. La Tierra permaneció cubierta de hielo durante 25 millones de años. Algunos microorganismos sobrevivieron y dieron el mayor salto evolutivo de la historia del planeta. La catástrofe, que estuvo a punto de eliminar todo rastro de vida, dio un gigantesco impulso a la evolución, creando la vida que hoy conocemos y a nosotros mismos. Pero ¿cómo ocurrió exactamente y cómo hemos podido descubrirlo? Las antiguas capas de hielo hace mucho que desaparecieron, pero el rastro que dejaron tras de sí nos ha permitido descubrir valiosos detalles sobre aquella catastrófica glaciación. Las pistas están escondidas en algunos de los lugares más remotos del mundo. Esta es la cordillera Flinders, en el desierto australiano. Uno de los lugares más secos y abrasadores de la Tierra. Por eso es sorprendente que sea aquí donde el geólogo Jim Gaylin esté buscando restos del periodo más frío de la historia. La zona es tan extensa que la mejor forma de explorarla es desde el aire. Hay una dramática historia escrita en estos estratos rocosos. Solo hay que saber leerla. Es como leer un libro hecho de rocas. Cada estrato tiene escrito un secreto. Son como hojas de un libro de historia. Parece haber una formación rocosa interesante en el lecho reseco de un antiguo río. Es lo que Gaylin estaba buscando. Una roca de 650 millones de años de antigüedad. Lo que se denomina un bloque errático. Un bloque errático es una roca extraña que no debería estar entre sedimentos de barro o arena, sino entre derrubios o helechos de rocas. Pero aquí está.
Puede parecer una simple piedra, pero su presencia demuestra que este ardiente desierto estuvo cubierto de hielo. Esta roca no debería estar aquí. En un entorno compuesto de barro, arena y grava, en condiciones normales sería imposible. Algo transportó este bloque errático hasta aquí durante miles de kilómetros. Y solo hay una fuerza que pueda trasladar rocas como esta a grandes distancias: el hielo. En la actualidad no hay mucho hielo en Australia. Así que para investigar cómo pudo el hielo transportar rocas a través de medio mundo, el geólogo Shad O'Neill ha escalado las escarpadas paredes del glaciar Matanuska en Alaska. Esto es lo más cerca que podemos estar de nuestro distante pasado glacial. Y aunque es mucho más pequeño que los antiguos glaciares, su comportamiento es el mismo. Hemos venido a estudiar las rocas que el glaciar transporta hasta el valle. Y para eso, tenemos que bajar hasta allí. Los glaciares son excavadoras naturales. Destruyen todo lo que encuentran a su paso. Arrancan rocas en lo alto de las montañas y las empujan hasta los valles. Pueden transportar rocas del tamaño de un autobús durante muchos kilómetros. Los más largos tienen cientos, incluso miles de kilómetros, de modo que pueden trasladar piedras enormes a grandes distancias. Cuando el hielo se funde, deposita su cargamento en la base del glaciar. Este tiene cientos de metros de espesor y puede transportar miles de toneladas de rocas. Ha arrastrado todo esto desde las montañas. Cuando se deshiela, el paisaje que deja al descubierto parece arrasado por un equipo de excavadoras. Es el mismo proceso que transportó los bloques erráticos hasta la cordillera Flinders. Pero hay una importante diferencia. El glaciar Matanuska transporta las rocas unos 40 kilómetros. Los glaciares de hace 650 millones de años las transportaban miles de kilómetros. Aquí tenemos una roca que fue arrancada por el glaciar, transportada hasta el valle y depositada aquí. Es muy similar a las encontradas en Australia, donde había glaciares en el pasado. Los bloques erráticos de la cordillera Flinders demuestran que Australia estuvo cubierta de hielo, pero no prueban que todo el planeta estuviera congelado. Los continentes no han estado siempre donde están ahora. La superficie de la Tierra está en constante movimiento y no deja de empujar los continentes por todo el planeta. Pero ¿dónde estaban hace 650 millones de años? ¿Y dónde estaba Australia? Puede que estuviera más cerca del Polo Sur y que los bloques erráticos procedan de los glaciares antárticos. La respuesta a esta incógnita se encuentra en otro inhóspito desierto. El Valle de la Muerte, en el suroeste de Estados Unidos. El geólogo Joe Kirschvink, el creador del concepto de la bola de nieve terráquea, lleva 2 décadas reuniendo pruebas. Aquí hay rocas fundamentales para entender la historia de la Tierra. Son como un tesoro escondido. Este tampoco es un lugar donde uno esperaría encontrar rastros de hielo. Pero dispersos entre los sedimentos de un antiguo lecho marino, hay más bloques erráticos. Cada vez que vengo veo cosas nuevas. Hay grandes bloques erráticos, como ese de ahí. Todos proceden de las montañas. Este es uno de los mejores lugares del mundo para verlos. Los bloques descubiertos aquí por Kirschvink datan del mismo periodo que los hallados en Australia.
Hace 650 millones de años, el Valle de la Muerte y el desierto australiano, dos de los lugares más calientes y secos del planeta, estaban cubiertos de hielo. Pero ¿dónde se encontraban realmente cuando tuvo lugar la gran glaciación? La respuesta está en las mismas rocas. Cada roca tiene una huella magnética única que permite determinar su punto de origen con gran exactitud. Para estudiar estas huellas, Kirschvink toma muestras del interior de las rocas en las que se encuentran los bloques erráticos. El campo magnético de la Tierra está formado por corrientes eléctricas que fluyen por su interior. Los patrones de ese campo nos permiten conocer la latitud en la que se formó la roca. Una vez determinada la latitud, los científicos pueden averiguar su lugar de procedencia. Cuando un glaciar depositó aquí estos bloques, el Valle de la Muerte estaba en el trópico. Pero la historia que cuentan las rocas del desierto australiano es aún más asombrosa. Un equipo que estudió esas rocas descubrió que su magnetismo era muy estable y pensaron, un momento, esto puede ser muy importante. La huella magnética descubierta revelaba que hace 650 millones de años, Australia estaba en un lugar completamente distinto del que ocupa hoy. Cuando el planeta fue cubierto por la gran glaciación, Australia estaba cerca del Ecuador. Esta era la prueba que los científicos andaban buscando. Fue maravilloso. Era la primera vez que conseguíamos demostrar que hubo glaciares en el Ecuador. La existencia de masas de hielo en el Ecuador solo podía significar una cosa. Si había hielo en el Ecuador, el globo entero tuvo que estar cubierto de hielo, lo que nos llevó a pensar en un planeta totalmente blanco, una colosal bola de nieve. La Tierra había quedado encerrada bajo una corteza de hielo por la mayor glaciación de la historia. Todo el planeta debió tener el aspecto que tiene hoy la Antártida. Incluso el Valle de la Muerte, donde no hay nada, debió estar cubierto por varios cientos de metros de hielo. ¿Pero qué fue entonces de los organismos unicelulares atrapados bajo la densa capa de hielo y de nieve? Su futuro no parecía muy prometedor. Aquella fue la mayor glaciación de la historia de este planeta. Sus océanos no solo estaban cubiertos de hielo cerca de los polos. El hielo se había extendido por todas partes. Prácticamente había aislado a todos los seres vivos. Hace 650 millones de años, la Tierra comenzó a helarse. La vida parecía destinada a la extinción total. De alguna forma, algo había condenado a todo el planeta a una catastrófica congelación extrema. La cuestión es ¿qué? Son las 8:27 de la tarde en el reloj de la historia de la Tierra. Hace 650 millones de años, el planeta se enfrentaba a una catástrofe. Una profunda congelación global. ¿Pero qué la había provocado? Esta no era la primera glaciación que sufría el planeta, y tampoco sería la última. Sucede aproximadamente una vez cada 100.000 años. Los glaciares se expanden y transforman la Tierra, pero normalmente se detienen antes de llegar al Ecuador. Pero hace 650 millones de años se incumplió esa regla. Las glaciaciones, en su mayor parte, son consecuencia de cambios en nuestra órbita alrededor del Sol. Cuanto más se aleja la Tierra, más bajan las temperaturas. Pero factores como la órbita y la rotación no bastan para explicar que los hielos llegasen a cubrir el Ecuador. Tuvo que ocurrir algo más.
La culpable resultó ser nuestra atmósfera, concretamente los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Una alta concentración provoca un calentamiento global, mientras que unos niveles normales dan como resultado temperaturas moderadas. Un gas de efecto invernadero es cualquier tipo de gas que tiene la capacidad de convertir los rayos del sol en calor. Estos gases son increíblemente eficaces para mantener el planeta cálido, como hoy en día. Pero es un equilibrio muy delicado. Si los niveles de CO2 suben o bajan demasiado, el clima entra en una espiral caótica. Si hay demasiado, el planeta se calienta, y si hay demasiado poco, se enfría. El dióxido de carbono es un gas muy importante. Es a la vez un problema y una solución. Cuando está en proporciones demasiado altas, recalienta la Tierra, que es lo que hoy nos preocupa. Pero en la época anterior a la bola de nieve, el problema fue el contrario. No había suficiente CO2 y la Tierra empezó a enfriarse, provocando una refrigeración imparable que encerró al planeta bajo una corteza de hielo. Gehling cree que fue una caída de los niveles de dióxido de carbono lo que provocó la gran glaciación. Algo estaba eliminando el CO2 a gran escala. Y solo hay un tipo de proceso capaz de hacer algo así: la meteorización química. Todo comienza cuando el dióxido de carbono se combina con vapor de agua formando una lluvia ligeramente ácida. Cuando ésta cae sobre las rocas, reacciona con los minerales, atrapando el CO2 en el agua que resbala sobre estas. A continuación pasa al mar, donde contribuye a formar nuevas rocas. Así el dióxido de carbono que estaba en la atmósfera queda atrapado en el fondo marino. Cuando se produce la meteorización a gran escala, la lluvia ácida descompone las rocas y el dióxido de carbono sale de la atmósfera, quedando atrapado en los océanos. La meteorización ocurre más rápido en los lugares cálidos y húmedos. Normalmente, en las zonas demasiado al norte o demasiado al sur, la meteorización no es un factor determinante. Pero hace 650 millones de años, todas las masas terrestres estaban aglomeradas en un supercontinente en el Ecuador. Una gran zona húmeda y cálida que recibía la mayor parte de la lluvia del planeta. La meteorización se disparó. Los niveles de CO2 cayeron bajo mínimos, y lo mismo le ocurrió a la temperatura de la Tierra. Si el dióxido de carbono está siendo retirado de la atmósfera y no se repone, inevitablemente la Tierra se enfría. Normalmente, las plantas y los animales equilibran los niveles de dióxido de carbono de la atmósfera, impidiendo que la temperatura fluctúe en exceso. Pero hace 650 millones de años, la vida aún no había evolucionado en tierra firme, y en los océanos solo florecía en forma de bacterias. Y estas estaban contribuyendo a empeorar la situación. Hace 650 millones de años, este era un mundo de cianobacterias que vivían formando una capa cenagosa en el lecho marino. Las cianobacterias ya estaban en este planeta 3.000 millones de años antes de crearse la bola de nieve. Y en aquel momento fueron especialmente importantes. Las cianobacterias absorbieron dióxido de carbono de los océanos y lo fijaron en formaciones calizas llamadas estromatolitos. Parte de este antiguo dióxido de carbono sigue atrapada en rocas fosilizadas como estas del sur de Australia. Cuando Jim Gehling vierte sobre ellas un ácido suave, el dióxido de carbono que lleva encerrado cientos de millones de años se libera. Esa efervescencia, en forma de burbujas blancas, es el dióxido de carbono que estaba atrapado en los estromatolitos y que vuelve a la atmósfera. En lugar de estabilizar los niveles de CO2, las cianobacterias los hicieron descender aún más.
lo que unido a los efectos de la meteorización química provocó que las temperaturas se desplomaran. Incluso entonces, el planeta podría haber evitado la congelación total. Pero una catastrófica reacción en cadena lo llevó a un punto sin retorno. Son las 8:27 de la tarde en nuestro reloj terrestre. El planeta se está convirtiendo en una bola de nieve. Hace 650 millones de años. El hielo avanza desde los polos, como en todas las glaciaciones. Normalmente acaba deteniéndose, pero esta vez sigue su camino hacia el ecuador. Y al hacerlo, provoca una reacción en cadena que lleva las formas de vida primitivas al borde de la extinción. La Tierra está cubierta por tierra firme, hielo y mar abierto. Cada una de estas superficies refleja el Sol de forma distinta, y esa es la clave de lo que ocurrió a continuación. Estamos en el Ártico. El geofísico Don Perovich se dirige a la línea donde la banquisa, o hielo marino, se encuentra con el mar abierto. Esta zona, conocida como borde frontal, es uno de los mejores lugares para estudiar por qué la Tierra cayó en una catastrófica congelación total. Este es el lugar donde el hielo se encuentra con el océano abierto. Pero es mucho más que eso. En el borde es donde hay agua, donde hay luz, y por tanto es donde hay vida. Aquí vemos ballenas, focas y aves en el cielo. Es una zona increíble. Aquí Perovich puede comparar el albedo, o reflectividad terrestre, de dos superficies muy distintas: el hielo marino y el océano abierto. Este sensor mide la luz del Sol que incide sobre la nieve y la cantidad que ésta refleja. El hielo marino es la superficie más reflectante del planeta. Refleja un 85% de la luz que recibe. Si nos alejáramos del borde unos 100 metros, el albedo sería de menos del 10%. Lo más interesante de todo esto es que el hielo cubierto de nieve tiene el albedo más alto de todas las superficies naturales de la Tierra, y el mar abierto el más bajo. Así que aquí mismo tenemos al mejor reflector natural y al peor reflector natural. El mar abierto devuelve muy poca luz al espacio. Absorbe la energía del Sol y mantiene el planeta templado. Pero al parecer, hace 650 millones de años ocurrió justo lo contrario. El mejor reflector de la Tierra, el hielo marino, fue sustituyendo al peor reflector, el agua del mar. El hielo siguió cubriendo los océanos, incapaces de absorber más calor, y la Tierra siguió enfriándose. Las nuevas placas de hielo reflejaron aún más la luz del Sol, lo que provocó un nuevo enfriamiento y más hielo. Se había alcanzado el punto sin retorno. Al formarse más hielo, el peor reflector fue sustituido por el mejor reflector. Todo se enfrió más y se hizo más hielo, con lo que se enfrió todavía más y se formó aún más hielo. Una congelación galopante que acabó convirtiendo el planeta en una bola de nieve. Nadie había contemplado esta idea hasta hace pocas décadas. Pero los científicos comenzaron a pensar en ella mientras estudiaban un tipo de desastre muy diferente. Una guerra nuclear. Durante la Guerra Fría, predijeron que una confrontación nuclear podría lanzar a la atmósfera humo y polvo suficiente para bloquear la luz del Sol y provocar una glaciación global. El climatólogo ruso Mikhail Budiko
Estaba investigando este posible escenario cuando hizo un descubrimiento escalofriante. Calculó que si la banquisa alcanzaba el paralelo 30 norte, a la altura de Nueva Orleans, la cantidad de energía solar reflejada empujaría la Tierra a un punto de inflexión. En un sistema climático como el de la Tierra, con tantas variables, existen los llamados puntos de inflexión. Es como si estás en una barca que se balancea. No pasa nada hasta que se inclina demasiado y entonces vuelca. Boudico afirmaba que si el hielo avanzaba lo suficiente, superaría un punto de inflexión y cubriría toda la Tierra. Los cálculos de Boudico indicaban que si el hielo alcanzaba ese punto de inflexión, el planeta no podría absorber el calor suficiente para frenarlo. La Tierra quedaría encerrada en una coraza helada. Y al parecer, hace 650 millones de años, fue exactamente eso lo que ocurrió. En lugar del mundo que tenemos hoy, debió ser algo similar a esto. Una gran extensión blanca de infinitos bloques de hielo totalmente cubierta de nieve. Es difícil imaginar el alcance del desastre que debió suponer la gran glaciación. Las dos masas de hielo se encontraron finalmente y cerraron sus heladas mandíbulas en el Ecuador. Parecía que nada podría sobrevivir en este desierto helado. Y sin embargo, la vida no solo superó el desastre, sino que floreció. Y dio el mayor salto evolutivo de nuestra historia. Son las 8:28 de la tarde, en el reloj que representa la historia de la Tierra. Profundamente enterrada bajo el hielo, la única forma de vida que había en el planeta afrontaba un duro dilema: adaptarse o morir. Tras 3.000 millones de años de evolución, las bacterias se enfrentaban a la extinción. Pero ¿qué sería de la vida si se repitiera hoy una glaciación similar? ¿Podríamos sobrevivir en esas condiciones? Al extenderse el hielo, todas nuestras reservas de agua potable se congelarían. Los cultivos y el ganado desaparecerían. Y la industria se detendría por completo. Ni siquiera las plantas nucleares podrían mantenerse operativas el tiempo suficiente. Muchos expertos piensan que la humanidad superaría una glaciación breve. Pero las probabilidades de sobrevivir a una glaciación total son prácticamente nulas. Si los humanos llegáramos a experimentar una glaciación total, no tendríamos forma de mantener el control. No habría medios para detenerla. Sería más fácil sobrevivir en Marte que en la Tierra durante una glaciación total. La densa capa de hielo que cubriría el planeta se convertiría en nuestra lápida. Hace 650 millones de años, la única forma de vida que se enfrentaba a la extinción eran las bacterias, e incluso su supervivencia parecía improbable. Pero aquí estamos. Es evidente que sobrevivieron. La cuestión es, ¿cómo? El deseo de averiguar cómo aquellos organismos simples mantuvieron viva la evolución ha traído a esta microbióloga solitaria al glaciar Whiteout, en el sur de Alaska. Hazel Barton se pregunta cómo pudieron sobrevivir las bacterias a una prolongada congelación. Su objetivo es encontrar rastros de vida en unas cuevas heladas aparentemente vacías. Siempre se ha pensado que en estas cuevas no había vida. No había nada, pero están repletas de microorganismos. Barton busca microbios vivos en esta cueva de hielo para comprender cómo sus antepasados sobrevivieron al mayor de los desastres climáticos hace millones de años. Ya en la entrada hay partículas de polvo alojadas en el hielo, lo que crea una superficie en la que pueden sobrevivir los microbios.
Esta cueva se encuentra debajo del glaciar. En su interior la temperatura es de 4 grados bajo cero. Los organismos que viven en condiciones tan duras reciben el merecido nombre de extremófilos. Barton toma muestras de los microbios sepultados en los sedimentos de las rocas heladas. Estoy buscando sedimentos que puedan contener microbios que nunca hayan estado expuestos al calor. A estos organismos les encanta el frío y de hecho han evolucionado para vivir en estas condiciones de frío. Si ahora los llevásemos a la luz del sol, sin duda morirían. Sería como si nos abandonaran a nosotros en mitad de un desierto. Barton espera que esta cueva pueda arrojar luz sobre la forma en que los microbios se adaptaron a la bola de nieve. La mayoría de las superficies expuestas debieron tener un aspecto parecido a esto. Así que tenemos delante el tipo de entorno al que debieron adaptarse los organismos supervivientes. Y no solo vivían sobre el hielo, también lo hacían en su interior. La luz penetra unos metros en el hielo, y eso es suficiente para que estos microbios prosperen. Estamos bastante cerca de la entrada. Yo diría que aún entra la cantidad suficiente de energía solar para que crezcan las cianobacterias. Probablemente sigan viviendo en el hielo. Cuanto más se adentra en la cueva, mayores son la oscuridad y el frío. Pero incluso aquí sigue habiendo vida. Esto parece una comunidad de cianobacterias. Son increíblemente resistentes y muy capaces de sobrevivir en las condiciones más duras que uno pueda imaginar. Durante la gran glaciación, el hielo llegó a tener miles de metros de espesor. Barton ha encontrado condiciones similares a cientos de metros de la entrada. Aquí apenas hay luz. Pero incluso en esta penumbra helada, encuentra colonias florecientes de microbios. Estos microorganismos han tenido que adaptarse para obtener energía donde no llega la luz del sol, y la extraen de la roca misma. De hecho, se comen la roca para obtener esa energía. Cuando salga al exterior, Hazel examinará las muestras con su microscopio de campo. Piensa que los antiguos microbios tenían una estructura similar a estas cianobacterias y que eran unos supervivientes natos. Estas cianobacterias han formado una comunidad en el hielo. Son unos organismos increíbles, muy adaptables, y una de las formas de vida más antiguas del planeta. Pueden sobrevivir en condiciones extremas. Las cianobacterias han desarrollado asombrosos mecanismos de supervivencia. Si nuestras células se congelan, sus membranas se rompen, y si se secan, mueren. Pero las cianobacterias han desarrollado una estructura celular que impide que se rompan, incluso en las condiciones más difíciles. Han cambiado la estructura de su ADN para que no sufra ningún daño. Si nuestro cuerpo se secara, nuestro ADN sería irrecuperable. Pero si le ocurre lo mismo a una cianobacteria, basta con añadir agua 100 años después y en pocas horas estará realizando la fotosíntesis. Y además de resistir la sequedad extrema, algunas pudieron resistir el hielo. Al quedar sepultados, casi todos los microbios perecieron. Pero los más resistentes sobrevivieron. Y con el tiempo, evolucionaron hasta formar cepas que prosperaban en el frío y la oscuridad, convirtiéndose en los antepasados de todos los seres que viven hoy en la Tierra. Parece lógico pensar que estas catástrofes acabarían con todo rastro de vida, pero estos microorganismos han pasado por cosas similares durante miles de millones de años y han conseguido adaptarse y ocupar el espacio que otros dejaron.
Estas investigaciones prueban que incluso en las condiciones más extremas, en el hielo y en la oscuridad, la vida siempre se abre camino. Si un objeto del tamaño de Marte se estrellara contra la Tierra, seguiría existiendo vida. Estas catástrofes simplemente abren un nuevo capítulo en el que una forma de vida distinta tomará el relevo. La única razón de que estemos aquí es que la vida se adaptó y sobrevivió. Pero para que pudiera avanzar y evolucionar, la Tierra tenía que deshelarse. ¿Pero qué podría haber fundido una coraza de hielo de 25 millones de años de antigüedad? La respuesta estaba oculta en lo más profundo de la Tierra y estaba a punto de abrirse camino hasta la superficie. Son las 8:35 de la tarde en nuestro reloj de la historia. El planeta ha permanecido cubierto de hielo casi 25 millones de años. Pero a las 8:37 ocurre algo asombroso. La superficie helada empieza a fragmentarse. Algo está calentando la Tierra, pero no es el Sol. La causa del deshielo había permanecido en el interior del planeta, profundamente enterrada. Estamos en Alaska, en las Islas Aleutianas, una de las regiones con más volcanes del planeta. El monte Augustine es un volcán activo desde hace más de 40.000 años. El vulcanólogo John Power está investigando las misteriosas causas de la descongelación global. Y los volcanes son lo único que hay en la Tierra, lo bastante caliente y poderoso para deshelar un mundo congelado. El volcán Augustine es uno de los más activos de la región. Su última erupción fue en 2006 y en él puede estar la clave de todo. Bajo el monte Augustine se oculta un infierno ardiente. Durante su última erupción, lanzó a la atmósfera 17.000 millones de toneladas de lava y cenizas. Expulsó tanto material que incluso vio incrementada su altura. Estamos unos 30 metros por encima de la antigua cumbre, en uno de los territorios más recientes de Norteamérica. John Power mide la temperatura, justo debajo de la superficie. Llega a alcanzar 95 o 96 grados centígrados. La cumbre sigue estando muy caliente. Si quisiéramos asar unas patatas o freír unos huevos, este sería un lugar perfecto para hacerlo. Aún así, cuesta creer que un volcán, incluso uno tan poderoso como este, pueda derretir una corteza de hielo de miles de metros de espesor. Este lugar estuvo cubierto de hielo hace tan solo 10, 15 o 20.000 años. En aquel periodo, todo estaba debajo de un glaciar. Cuando Power examinó las rocas volcánicas, descubrió pruebas de que hace 24.000 años una erupción atravesó la masa de hielo. No sería difícil para un volcán como el Augustine o cualquiera de sus vecinos hacer saltar una capa de hielo de varios kilómetros de espesor. Sabemos que es posible porque lo hemos visto. El volcán Grímsvötn en Islandia está cubierto por un glaciar, pero en 1996 se abrió paso hasta la superficie atravesando más de 800 metros de hielo. Los chorros de gases y cenizas hicieron un gigantesco agujero. El calor generado desencadenó un monstruoso deshielo que durante 5 horas provocó riadas de hasta 45.000 toneladas de agua por segundo. Pero a escala global, cuando todo el planeta estaba congelado, unos pocos agujeros no habrían tenido el menor efecto.
Pero los volcanes guardaban en su arsenal otra formidable arma. Además de lava y rocas, también expulsaron grandes cantidades de gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de los gases dominantes emitidos por los volcanes. En ocasiones este volcán ha liberado miles de toneladas diarias. El Ogostin es insignificante comparado con los volcanes que rompieron la gran corteza de hielo. Los científicos creen que miles de volcanes liberaron miles de millones de toneladas de dióxido de carbono. Durante 1 millón de años, los niveles de dióxido de carbono fueron elevándose hasta revertir la caída que había provocado la gran glaciación. La balanza se inclinó hacia el lado contrario. El dióxido de carbono se fue acumulando en la atmósfera hasta llegar a un punto de inflexión en el que se produjo el superdeshielo. Y ese fue el fin de la bola de nieve. La atmósfera rica en dióxido de carbono atrapó la luz del sol, hizo subir las temperaturas y finalmente fundió el hielo. Después de 25 millones de años, la Tierra dejó de ser una bola de nieve. Y con la retirada del hielo sucedió algo extraordinario. El mayor salto evolutivo de la historia de nuestro planeta. Un salto dirigido directamente a nosotros. Los volcanes habían liberado a la Tierra de una profunda glaciación global. Sus erupciones expulsaron miles de billones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. El CO2 capturó el calor del Sol, calentó el planeta y fundió el hielo. La Tierra, por fin, había dejado de ser una bola de nieve. En los océanos, algunos organismos unicelulares habían sobrevivido a la prolongada congelación. Y ahora iban a ser la llave de un cambio extraordinario. 3 millones de años después del fin de la glaciación, el nuevo clima templado desencadenó una explosión evolutiva espectacular. Las bacterias unicelulares evolucionaron dando origen a seres multicelulares. Fueron los primeros organismos complejos y los antepasados de todos los animales, incluidos nosotros. La bola de nieve debió ser el momento más próximo a la extinción de las primeras formas de vida. Pero a pesar de todo sobrevivieron. Y no puede ser una coincidencia que poco después de las últimas fases de esta gran glaciación global aparezcan los primeros seres de gran tamaño. Todo parece indicar que estas catástrofes medioambientales impulsaron las formas de vida que podían evolucionar hacia la creación de organismos multicelulares. La bola de nieve, lejos de ser una catástrofe para la vida, desencadenó una revolución, y la clave fue el oxígeno. Antes de la gran glaciación, el nivel de oxígeno era tan solo de un 1%, demasiado poco para mantener organismos complejos. Pero después del deshielo se disparó hasta un 21%. Este aumento pudo ser el resultado de cambios químicos durante la edad de hielo. Los rayos ultravioleta del Sol habían hecho reaccionar a las moléculas de agua del hielo, produciendo un compuesto químico llamado peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que permaneció fijado en el hielo hasta que éste empezó a fundirse. El peróxido de hidrógeno se descompuso, liberando grandes cantidades de oxígeno en el aire y los océanos. Y este espectacular aumento de los niveles de oxígeno fue lo que impulsó la evolución hacia los organismos multicelulares. Las grandes glaciaciones globales son los hitos de la evolución. No puede ser una coincidencia que la aparición de los animales fuera precedida por la mayor glaciación que ha experimentado la Tierra. Los primeros organismos multicelulares no eran más grandes que la cabeza de un alfiler.
Estas diminutas criaturas son los fósiles multicelulares más antiguos del planeta, los primeros eslabones de una cadena evolutiva que finalmente llegaría hasta nosotros. A lo largo de millones de años, en una nueva atmósfera rica en oxígeno, aquellas criaturas se fueron volviendo más y más complejas. En Australia, Jim Galen estudia los fósiles de los seres que heredaron el planeta después del deshielo. Después de la bola de nieve, vemos una revolución en la historia de la vida. Por primera vez, podemos ver fósiles de criaturas grandes, criaturas que se ven a simple vista. Son los primeros animales de la Tierra. Esta primitiva criatura marina es uno de los primeros organismos multicelulares complejos. Vivió unos 50 millones de años después del fin de la bola de nieve. Está completo. Podemos ver el vientre, la cabeza y estos segmentos increíblemente finos extendidos sobre el lecho marino. Todos los animales de la Tierra, incluidos nosotros, descendemos de criaturas como estas. Son las primeras formas de vida que tuvieron patrones celulares y estructuras corporales similares a las nuestras. Cabeza, cola, vientre, espalda. No son necesariamente nuestros antepasados directos, pero sí los primeros seres que representan la línea biológica que conduce hasta nosotros. Organismos similares estaban evolucionando por todo el planeta, dando el salto de la vida simple a la vida compleja. Existía vida desde hacía más de 3.000 millones de años. Pero aquella glaciación desencadenó la evolución de la vida compleja. De no haber sido por ella, hoy tan solo habría un caldo bacteriano y no estaríamos aquí sentados hablando de esto. De modo que, si tuviera que elegir un momento crucial de la historia de la vida que hizo que cambiara todo, elegiría la bola de nieve. De un caldo bacteriano, pasamos a una explosión de vida de una increíble y gloriosa diversidad. Todos los seres vivos somos el resultado directo de una glaciación profunda y devastadora, que estuvo a punto de destruir todo rastro de vida en la Tierra, pero que terminó dando origen al mundo que hoy conocemos. Debemos nuestra existencia al mayor desastre climático que ha experimentado el planeta. Sin la bola de nieve, nosotros no estaríamos aquí.